Muy bien. Hace un ratito les decía que las bendiciones patriarcales en la actualidad pues están sometidas a la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces es necesario entender la naturaleza de estas bendiciones. Ver que Abraham tuvo que recibirlas directamente del Señor, recibir las bendiciones del orden sacerdotal, que las recibió a través de Melquisedec. Y en el caso de Jacob, él tuvo que luchar para poder ser merecedor de esas bendiciones. Es decir, a lo mejor se va a ir un poquito mal o un poco feo lo que voy a decir, pero aun cuando Abraham tuvo que viajar, dejar a su parentela, ir de un lado a otro, padecer ciertas cosas, no se compara en nada con lo que sufrió Jacob. Jacob realmente sí tuvo miedo. O sea, imagínense el miedo que tuvo tan grande que tuvo que aferrarse al siervo que lo estaba a punto de bendecir y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Hasta ese punto llegaba su desesperación, ¿no? Entonces, pero él confiaba, él tenía fe y sabía que todo esto era real. Entonces, por eso es que él, con esa fe, con ese conocimiento, él actuó y aunque muchos lo acusan de ser, eh, pues, mentiroso, tramposo, lo cierto es que él hizo lo que tenía que hacer porque sabía que nadie más podría valorar las cosas sagradas como él lo estaba haciendo. Y en este caso, cuando llega, ya después de enterarse de que José está vivo, pues conoce a sus nietos y bueno, siendo ya de avanzada edad, estando ciego, pues José se los presenta y entonces los adopta como propios y les dice, estos dos van a ser llamados por mi nombre. Los que tengas después de estos dos ya van a ser tuyos, pero estos serán míos. Y entonces los bendice. Y vamos a ver de qué forma los bendice, primeramente leyendo el versículo 16. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, hermano, el ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Muy bien. ¿Por qué decidí mostrarles esta versión de la Biblia? Porque quiero que veamos unas palabras claves que nos van a ayudar a entender mejor esto. Mm, donde dice, bueno, es que aquí en esta versión dice, y déjalos crecer, que sería esta expresión, y nosotros en nuestra versión Reina Valera dice, sean numerosos o multiplíquense. Pero bueno, esta expresión de Dagá es algo que se utiliza, no sé cómo se llama, cuando a los criaderos de peces. No sé si alguien sabe cómo se le llama a esa actividad, cuando crían peces, pero a esto se refiere. El Dagá es cuando se espera que haya una cría de peces. Lo interesante es que esta es la bendición que se le da a los hijos de José. Y aunque la expresión en español aparentemente es clara porque dice que se multipliquen, en hebreo es mucho más profunda. Es ahí donde les decía, la vida de José es más simple a nivel Peshá cuando la leemos, pero muy intensa cuando es a nivel Sot, cuando es un estudio profundo. ¿Por qué? Porque está diciendo que los hijos de José, ¿Cuál es sí, apiario?
Ah, ¿Apiario, donde se crían los peces, o ando mal? honestamente, desconozco el término. Este, creo que apiario es de aves, creo, Ah, ok. pero la verdad me declaro ignorante en ese sentido. Eh, y bueno, cuando Jacob dice que ellos se multiplicaran usando el término daga, se refiere a que ellos se van a multiplicar como peces. Y los peces no es, a diferencia, por ejemplo, de cómo se multiplican las gallinas, de cómo se multiplican, eh, no sé, los animales de corral, los peces no se ven, no se ve cuándo se multiplican. De pronto ya nacieron, ya están ahí y ya son muchos, dando a entender de que los hijos de José estarían en cierta forma alejados del resto del conocimiento de las tribus, y entonces ellos se multiplicarían de una forma independiente, lejos, aparentemente ocultos de la tribu principal, que más adelante en el capítulo 29, Jacob declara quién es la tribu principal, que sabemos pues en este caso que es Judá. Y entonces esta es la condición en la cual crecería la descendencia de José. Ellos crecerían como los peces. Ahora vamos a seguir con el versículo 17, 18 y 19, por favor. ¿Y quién me ayuda? A ver, 17, ¿no? 17. 17, 18 y 19. Por favor. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia será multitud de naciones. Muy bien, muchas gracias. Esta expresión, la última que acabamos de leer, que será multitud de naciones, en hebreo es Melohagoyim, es una expresión profética. Eh, el apóstol Pablo en la carta a los romanos, él explica cómo se cumplió esta profecía. Y nos habla de que, primeramente, José, a través de Efraín, llegaría a ser multitud de naciones. Es decir, en Efraín descansa el convenio abrámico y a su vez la renovación de ese convenio con Isaac y la bendición de Jacob. Esto es importante saber porque gracias al ministerio de la tribu de Efraín es que el evangelio llegó al resto del mundo y aún sigue todavía llevándose al resto del mundo gracias a la descendencia de Efraín. Sí, ok, nada más un paréntesis. No solamente es la tribu de Efraín, sino que Efraín llegaría a ser un reino. Como todos sabemos, el pueblo de Israel se divide después del reinado de Salomón y entonces llega a constituirse como el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur llamado Judá y el reino del norte llamado Efraín, encabezado obviamente por reyes de la tribu de Efraín. Y las 10 tribus que se decían las tribus perdidas pertenecían al territorio de Efraín. Entonces estas tribus son dispersadas entre todas las naciones, pero algo que a veces se nos pasa por alto, sobre todo en el mundo de la cristiandad, es de que
los apóstoles sí sabían dónde estaban las tribus. En la época de Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles sí sabían dónde estaban las tribus. De tal forma que nosotros vamos a leer, por ejemplo, la primera epístola del apóstol Pedro, donde él dirige su carta a las tribus perdidas de Israel. Cuando vemos los viajes apostólicos de Pablo, Pablo no hacía viajes tan largos para visitar a gente que ni siquiera había escuchado del Dios de Israel. Él hacía viajes a lugares donde había tribus perdidas dispersas. Entonces, él no se dirigía a un pueblo ignorante de la ley. Cuando él se reunía en Roma, en Capadocia, en Tesalónica, lo hacía en sinagogas. Y por medio del libro de Hechos nos enteramos de que prácticamente todos sus viajes se hacían en sinagogas de los judíos y posteriormente en algunas casas de gentiles. Cuando nosotros escuchamos la historia del hijo pródigo, generalmente hablamos de que tenemos que mostrar cierta misericordia por aquella oveja que regresa a la iglesia. Pero en realidad, la visión profética de la parábola del hijo pródigo es que el hijo que se queda en casa es Judá y el hijo que se va a malgastar el dinero de su padre es Efraín. Y en los últimos días, Efraín regresa al rebaño y Judá se pone celoso y le dice, yo todo el tiempo he estado contigo y a mí no me haces fiesta. Y este que se fue, se perdió en el mundo, ahora que regresa lo recibes con el cordero engordado. Esta frase de ser recibidos con el cordero engordado es precisamente lo que significa el Yom Kippur, es decir, el macho cabrío con las astas grandes. No fue con un cordero chiquito, sino fue con un cordero de perdón y sacrificio para santidad. Entonces, prácticamente cuando el hijo llega a la casa del padre, lo santifica. Y entonces ese es el reclamo de Judá. ¿Por qué a Efraín lo está santificando si yo he estado todo el tiempo en la casa? Ese es en la actualidad el celo que existe entre Judá y Efraín. Efraín tiene la dirección del reino de Dios a través de la iglesia, pero el cetro del trono pertenece a Judá. Teniendo esto en cuenta, cuando nosotros llegamos al capítulo 49 y vemos las bendiciones de sus hijos, vemos que a Rubén prácticamente ahora sí le declara que queda fuera de la primogenitura. A José se le bendice con la doble porción. Lo curioso es que su doble porción no se queda en Efraín, sino que se queda entre las dos tribus que pertenecen. Durante el periodo de Jacob hasta Moisés, las tribus no son 12, las tribus son 13, porque se cuenta también a Manasés y a Efraín. Prácticamente José no se cuenta como tribu. Eh, Otro detalle que vale la pena mencionar en esta bendición que recibe Efraín. ¿Recuerdan de quién es hijo Efraín? De José y Asenat, Correcto, muy bien. Y Asenet era hija de quién? De un general de Faraón, algo así, ¿no? Pero era egipcia. Era egipcio, correcto, y era del sacerdote principal de la corte de Faraón. Ah, Era perfecto. Potifar. No es cierto, sí, Potifera. Eh, de tal forma que entonces Asenet pertenecía a una casta de sacerdotisas. Y obviamente José, bueno,
aquí la pregunta es si José entonces se casó con una pagana en una ceremonia pagana. ¿Ustedes qué saben al respecto? La Biblia no nos dice detalles de su matrimonio, no nos habla, no, nos dicen dónde vivieron, pero no nos dice cómo fue ese matrimonio. No sé si ustedes ya saben algo al respecto. Pues mira, Juan, yo he estado leyendo algunas cosas, pero pues bueno, yo pongo en tela de juicio lo que leo, porque pues las fuentes, pues no sé cuáles son las fuentes, pero pues cuentan la historia que se le fue dado a Senat. Bueno, a Senat no lo conocía, o sea, hasta cierto modo lo rechazaba, pero pues se llegó a enamorar de él y se casaron, pero no recuerdo bien dónde dice que vivieron. Ajá. O sea, eso es lo que recuerdo un poco. Muchas gracias, hermana. Eso es muy, muy bueno. Eh, en efecto, para los egipcios, un hebreo eran personajes despreciables. Eran gente nómada, eran vistos como gente pobre, aunque no lo fueran, pero no eran personas de sociedad. Eran campesinos, eran eh, agricultores, que pues no tenían así como que un perfil para estar en la alta sociedad egipcia. Recordemos que Egipto pues representa el mundo material. Ya cuando entremos al libro de Éxodo vamos a profundizar sobre lo que es Egipto en el mundo, en nuestra vida, pero representa esto, el mundo material. Y entonces Asenet, hija del sacerdote, del sumo sacerdote de Egipto, Juan pues Carlos, perdón, obviamente, este, un comentario, mira, el hermano Agrico Lozano el jueves estaba haciendo comentarios acerca de lo que era Egipto. En esos tiempos decía que Egipto era la cuna de la idolatría, la cuna de la hechicería, de la magia, o sea, era el país número uno. perdimos bueno, a ver si ahorita regresa y tenía su comentario. Pero bueno, no voy a profundizar ahorita en Egipto porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí es importante entender que Asenet veía con malos ojos a José, pero no contaban con que José iba a despreciar a la hija de este sumo sacerdote. ¿Por qué la despreciaba? Porque obviamente era una sacerdotisa pagana. Y entonces, bueno, según esta historia, durante mucho tiempo él se rehusó y se negó a casarse con ella. Y entonces ella se ofende y dice, bueno, ¿por qué no quiere casarse conmigo? O sea, yo soy la que es de sangre fina. Y entonces, en ese estilo y afloje entre uno y otro, eh, llegó el momento en que por fin se encuentran y entonces Asenet le dice a José, pues dime qué ves de mal en mí, por qué razón no quieres casarte conmigo. José le dice, porque tú no crees en el Dios de Israel, en el Dios de mis padres. Y entonces yo no puedo casarme contigo porque eres idólatra. Y bueno, le empieza a enseñar el Evangelio, le explica las cosas y pues entonces decide no casarse. Pero ella quedó inquieta. Dice, es que no, ¿qué hay de importancia en un Dios que ni siquiera ven? Y en cambio, nosotros que tenemos dioses que podemos ver y tocar, este,
pues no cree en ellos. ¿Por qué? Y entonces constantemente se preguntaba y andaba muy inquieta hasta que un día decidió hacer una oración. Ella se inclina en su aposento y le dice al Dios de Israel, si realmente tú existes, manifiéstate y hazme saber si realmente eh, eres real. Tiene una experiencia espiritual impactante en la cual ella recibe una revelación y conoce al Dios de Israel y entonces se da cuenta de que en verdad Él es Dios. Cuando tiene esta experiencia, corre con José, se la cuenta, y bueno, a final de cuentas, para no hacerles largo el cuento, eh, se da cuenta José de que las palabras de Asenet son verdaderas. Le pone ahí algunas pruebas para comprobar que su visión o su revelación haya sido verdadera. Y entonces se da cuenta de que sí, fue una experiencia real y es cuando decide casarse con ella. Ellos viven en una ciudad llamada On. La ciudad de On, posteriormente, cuando los griegos conquistan Egipto, le cambian el nombre y la llaman Heliópolis. Heliópolis era la ciudad sacerdotal. Era así como que, así como había ciudades para los levitas en Israel, bueno, así era la ciudad de On. Era un lugar donde únicamente vivían sacerdotes. Y se llama la ciudad de On porque está dedicada al dios Sol, que en este caso en egipcio será On. Después por eso se le cambia a Heliópolis en honor a los dioses solares que se encontraban en ese lugar. Y algo interesante es que a José se le cambia también el nombre. Senat Panea es el nombre con el cual era conocido en Egipto. Y aunque no existe una traducción eh, pues clara de esta palabra, existen dos opciones. La opción hebrea, que dice que si el término viene del hebreo, entonces se puede traducir como hombre visionario o como intérprete de Dios. Y si lo tomamos desde el punto de vista egipcio, se refiere a que Dios preserva la vida. Así que cualquiera de las dos versiones se apega perfectamente a las características de José. Lo que es un hecho es de que tanto en la forma hebrea como en la forma egipcia, el término hace alusión a un dios en específico que hasta el día de hoy los egiptólogos no han identificado. Yo de manera personal, por mis propios estudios que he hecho, que tampoco son así muy profundos, porque no soy egiptólogo, pero considero que hace alusión al dios Ptah. El dios Ptah es conocido como el dios de bello rostro, que de hecho una de las características que tenía José es que era de los hombres más hermosos que existían en la región. Hermana Rosalinda, ¿va a comentar algo? No, hermano, perdón. Ah, ok. Este, José era el prototipo de hombre por el que las mujeres se deshacían. Entonces, bueno, el dios Ta es conocido como el dios de bello rostro, es también conocido como el dios arquitecto y preservador de la vida, cosa que coincide también con José porque él es el que manda construir los almacenes para los granos y además de ello eh, es considerado como quien preserva la vida de Egipto y no solamente de Egipto, sino de toda la región. Entonces hay muchas cosas que apuntan a que el Dios que se menciona en el nombre, en el nuevo nombre de José, es el Dios Ta. Pero eso es solamente un estudio personal que yo he hecho. Eh,
volviendo al tema de las bendiciones patriarcales, cuando nosotros recibimos una bendición patriarcal en la actualidad, se nos declara el linaje, a qué tribu pertenecemos, y bueno, hay mucha información al respecto sobre la opinión de la iglesia de por qué las bendiciones pueden ser que en una misma familia varias personas tengan distintos linajes y pertenezcan a distintas tribus. Y bueno, no voy a profundizarme en eso. Quisiera irme más hacia la parte de la crítica que hacen algunas personas que dicen que las bendiciones patriarcales no se cumplen, que hay personas que han recibido su bendición patriarcal, se han esforzado y nada más no se cumple. Y entonces, quienes han abandonado la iglesia y se han vuelto detractores de la iglesia, acusan mucho a los patriarcas diciendo que son embusteros y charlatanes porque sus bendiciones no se cumplen. Aquí la comprensión de estas bendiciones patriarcales radica en el cumplimiento de la bendición patriarcal de Abraham. Si nosotros entendemos cuándo se cumplió la bendición patriarcal de Abraham, vamos a entender cuándo se va a cumplir la bendición patriarcal de cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se cumplió la promesa de Abraham? Aún no se cumple por completo. Correcto. La bendición de Abraham no está cumplida. Por lo tanto, no podemos exigir que las nuestras sí se cumplan en esta vida cuando la de Abraham ni siquiera se ha cumplido, aun cuando él ya es un ser resucitado. Entonces, aquí hay varios puntos y realmente nosotros debemos de entender, no sé quiénes de ustedes pertenezcan a Efraín o Manasés, pero ustedes deben de entender que pertenecen a este grupo que va a formar multitud de naciones y que va a crecer como los peces. Es decir, no con gran fama, no con gran revuelo, pero sí con esa bendición de prosperidad y crecimiento como seres con la presencia divina. Ese es el gran secreto de los peces. ¿Por qué los peces sí se comen y no las langostas? Porque los peces son el símbolo de la presencia divina. Las langostas, los camarones, eso no. Aunque se multipliquen y se desarrollen en gran manera, ese tipo de animales no tiene presencia, pero los peces sí. Entonces, en sus rostros, hermanos y hermanas, debe de estar la presencia divina de nuestro Dios. Y además de ello, ustedes deben de tener la confianza de que ustedes van a ser fructíferos. Y además, todo el daño que pueda existir, que les pueda afectar por también ser herencia de Manasés, ustedes lo van a olvidar. Si ustedes confían en esta naturaleza de Manasés, que significa olvido, y de Efraín, que significa fructífero, entonces podrán olvidar lo que les cause dolor y podrán seguir creciendo y fructificándose para poder ser una bendición a todas las familias de la tierra. Esa es la interpretación a nivel SOT. Y me quedo corto por falta de tiempo. Realmente no nos da tiempo de analizar cada una de las partes. Pero así como a José se le cambia el nombre y prácticamente fue desconocido a sus hermanos, así también es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se le ha cambiado su nombre, su naturaleza, se le ha confundido con otro Dios que no es el Dios de Israel, pero aún así su nombre está dado para vida y Él preserva la vida no solamente de una nación, sino de todo el mundo. Gracias a Él, nuevamente Israel puede reunirse
congregarse y entonces cumplir con el cometido profético de ser una bendición para todo el mundo. En José encontramos la figura del Mesías, pero también podemos encontrarnos a nosotros mismos, en nuestros sufrimientos, en nuestra forma de perseverar cada día y ser prósperos. Que ojalá podamos olvidar todo el dolor que podamos tener, que podamos sanar nuestro corazón y nuestra mente, y que ojalá el Señor pueda permitirnos ver su mano fructífera en cada uno de nuestros hogares. Es mi ruego y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Preguntas, hermanos, hermanas? Deja chismes, argüendes, mitotes. Bueno, cuando dicen que por tus venas corre sangre o sea, es que son de descendencia directa, ¿no? Pero cuando dicen que eres por los lomos de, ¿qué significa? ¿Significa lo mismo o significa una cosa diferente? Es prácticamente lo mismo, nada más la única diferencia sería lo que significa para la persona. Por ejemplo, en este caso, la sangre es la vida, es una forma quizá más pacífica, vamos a decirlo así, de poder recibir una herencia. En el caso del uso del término lomos, es algo que está asociado al trabajo. Entonces significa que nuestra primogenitura la vamos a conservar por el trabajo y el esfuerzo que hagamos en esta tierra. Sí, está bien. Gracias. Sí, porque la verdad, todas las promesas que, bueno, en lo personal he recibido, todas se han cumplido así al pie de la letra. Así, todo exactamente. Claro que sí está condicionado a la fidelidad, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahorita todo, ya después vienen las promesas después en la resurrección. Pero pues la verdad, yo estoy muy agradecida por tener un patriarca que tuve hace como más de 40 años, que me dio mi bendición patriarcal, pero sí estuvo algo larga, pero lo bonito, lo hermoso y de lo cual puedo testificar es que cada una de esas bendiciones se ha cumplido. Gracias, hermana. Se Gracias cumple. Pues ojalá que podamos confiar. Sí, hermana. Cuando dice eres también una hija literal de la casa de nuestro patriarca Abraham, ¿qué significa? ¿Lo mismo? Así tal cual. Perdón. Que literalmente sí somos linaje sanguíneo. Yo, por ejemplo, conocí a mi presidente de misión, nos compartió su bendición patriarcal de la parte de su linaje, y a él le decía que él era adoptado por la tribu de Efraín. Entonces, sí, él decía, bueno, quienes tienen una declaración directa de que son hijos de Abraham, pues tienen un gran avance, un gran manto de protección, a diferencia de alguien que le declaran que es adoptado, ¿no? Entonces tiene que esforzarse por ocupar un lugar en el pueblo de Israel. Juan Pero Carlos, no nos confiemos, ¿eh? No pensemos que ya la tenemos ganada. Sí, adelante. una pregunta rápidamente. Pero el linaje tiene mucho que ver con la parte espiritual, ¿no? Porque mi cuñada desciende de Judá y, bueno, a ella también le sorprendió, pero, o sea, literalmente, o sea, consanguíneo sí me parece muy extraño, ¿no? No lo dudo, pero no tiene... Sí, tiene que ver mucho con parte de la misión que tenemos por cumplir en Perdón, en esta vida. Eh, ya prácticamente nos queda un solo minuto. Entonces,
Si tienen más preguntas, ustedes pueden compartirlas en el grupo y ya las estaremos respondiendo en la próxima clase. Por lo pronto, pues muchas gracias. Gracias por haber estado en esta clase. Ya no nos da tiempo de la oración, pero terminen en oración en sus hogares. Que tengan mucho éxito en esta semana y pues agradezco mucho que escucharles con bien. Cuídense mucho. Gracias y Gracias. igualmente, cuídense mucho. Dios les bendiga. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.